parte de la escuela, pues agradeceros que siempre seáis los mismos, casi que venís siempre y que no están lamentando que no estén las nuevas generaciones como siempre. Y os prometo, ya hace calor aquí hoy un poquito, la próxima vez que tengamos un acto tendremos aire acondicionado. De cualquier manera, lo que no podemos tener es un aula más grande, lo sentimos, ¿no? Bueno, pues otra vez estamos los amigos de José, para que nos va a hablar de la Revolución de mayo del 68. Supongo que sabéis que el año pasado, 2018, se cumplieron los 50 años de esa revuelta estudiantil que contagió a tantas huelgas obreras que pusieron casi en jaque al gobierno de la República Francesa. Como veis, José ha rotulado por ahí con los lemas y los eslogans que están muy bien: ser realistas, pedir lo imposible, queremos un centro nuevo. Pero bueno, aparte de eso, es también solamente curioso que el lema ese de... O sea, que la revolución empezara con una prohibición, por el prohibido prohibir, al fin y al cabo es una prohibición, ¿no? Supongo que de todo eso nos hablará José. Y como siempre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la escuela. Vamos a... Sí, el del play es el para pagar. Muchas gracias, como siempre, a la Escuela de Formación de Personas Adultas de la Malvarrosa, y muchas gracias también por venir a las personas que no sois de la escuela pero que os interesa el tema. Yo creo que la escuela tiene una excelente política de que este tipo de actividades extraordinarias se puedan abrir a más personas, porque también es una forma de generar red, ¿no? Red para otras posibles actividades, para otros, incluso para gente que, conocemos ya algún caso, gente que ha venido a través de actividades y luego se ha apuntado a la escuela. O sea que, mirad, el tema de mayo del 68 es un tema poliédrico, porque tiene muchas caras. Se puede ver desde muchas maneras. Por ejemplo, la foto que ilustra la presentación es Caroline de Vendée, está hecha el 13 de mayo en la plaza Edmond Rostand, y refleja, por ejemplo, una de las caras de mayo del 68, y es la participación de las mujeres en la revuelta. Es decir, el papel de la mujer fue muy importante. El discurso que se generó durante mayo del 68 en torno a la problemática específica de las mujeres luego germinó en lo que algunos autores consideran no un inicio, porque no lo era, pero sí un gran empujón a lo que después fue el movimiento feminista. Y muchas de las reivindicaciones que se plantearon luego tuvieron su conclusión. Por ejemplo, la ley del aborto en Francia se aprobó en 1974. Es decir, claramente como consecuencia fue una de las conquistas que el Mayo consiguió en Francia. Y de alguna manera eso también influyó en el resto de Europa. De mayo del 68, supongo que todas y todos hemos oído cosas, sabemos cosas y tenemos algunas ideas. Yo he estado escuchando podcasts de radio, he estado viendo vídeos, entrevistas, algunos documentales en muchas entrevistas de gente que había vivido o había estudiado mayo del 68, y hay opiniones absolutamente para todo, de todo tipo. Os voy a plantear algunas de estas opiniones para ver si coinciden o no de alguna forma con las ideas que vosotras y vosotros podáis tener en la cabeza sobre estos acontecimientos. Por ejemplo, que fue un hecho aislado, que mayo del 68 fue un hecho en sí mismo en la historia de Francia,
y que de alguna manera se encontraba desconexo de la historia francesa inmediatamente anterior, o que no tuvo una consecución inmediatamente posterior. De esto, por ejemplo, hay muchas opiniones, que en mayo se agotó el proceso de revueltas y que luego no hubo más continuidad y que no se puede rastrear en la política francesa y europea ningún tipo de rastro de lo que Mayo supuso. Un hecho aislado. Que fue una revolución estudiantil, básicamente de estudiantes, y que, por tanto, tenía unas características, digamos, propias de aquella juventud. Estamos hablando de adolescentes, como fue el caso del alumnado de los liceos, lo que serían aquí los institutos, les lycées, y de los estudiantes universitarios. Por tanto, estamos hablando de 16, 17, 18, 20, 22 años. Esa juventud, según esa interpretación, no podía hacer una revolución. Forzosamente, aquella revuelta tendría que ser, desde este punto de vista, una revuelta, pero podríamos decir una revuelta blanda. Es decir, no podría aspirar a hacer grandes cosas desde el punto de vista sociopolítico. Y además se introduce en esta interpretación de mayo del 68, desde el punto de vista de que fueron los jóvenes, o fue básicamente de jóvenes y estudiantes, fue una revuelta pequeño burguesa. Evidentemente, porque la mayor parte, en el 68, de los alumnos y alumnas que había en los liceos y, por supuesto, en la universidad, procedían de capas de la pequeña, mediana y alta burguesía francesa. La clase obrera, hay una pintada, aquí, las que yo he puesto. En las facultades, 6% de hijos de obreros. Esta es una de las pintadas que había. En los reformatorios, 90% de hijos de obreros. Por tanto, si era una revuelta protagonizada por jóvenes, universitarios, estudiantes, por fuerza eran pequeños burgueses o sencillamente burgueses, y por tanto parece una contradicción en sí misma que estos hijos de la burguesía pudieran pretender subvertir el orden capitalista, burgués, por tanto, de la Francia de la época de De Gaulle. Hay una interpretación también, que es que mayo del 68 es algo ya de gente un poco pasada de rosca, es una cosa de mayores. De hecho, hay alguna canción de Ismael Serrano que refleja un poco esta interpretación. Es decir, háblame de tus batallitas, pero son batallitas, cosas que hiciste cuando eras muy joven, pero ya está, es como algo del recuerdo, ¿no? Y sin más. Hay algunos autores, un poquito más, quizá con una carga de mayor profundidad, que consideran mayo del 68 básicamente un fenómeno, digamos, cultural. Es decir, mayo del 68, básicamente de lo que se trataba era de cambiar los moldes, los modelos culturales de la época instituidos, y poco más. Y por último, esta es una crítica que frecuentemente, una interpretación que frecuentemente ha venido de la izquierda, desde la propia izquierda, y es que mayo del 68 fue una revuelta con falta de planificación, con falta de liderazgo, con, digamos, una capacidad revolucionaria escasa, muy escasa, sobre todo centrada en el verbo, en el discurso, en los eslóganes, y que evidentemente no se parecía en nada a lo que realmente habían sido las revoluciones sociales precedentes. Bien, seguramente en vuestra cabeza algunas de estas interpretaciones están, quizá coincidan con lo que pensáis, más o menos, supongo que de forma matizada,
quizá probablemente más de una de ellas, y quizá otras más, ¿eh? Bien, pues con estas interpretaciones en la cabeza, os invito a que hagamos un recorrido por mayo del 68. Os anuncio que después yo lo voy a organizar de manera que al principio intentemos ver los antecedentes, brevemente, si los hay. Veamos el desarrollo de los acontecimientos, por si alguien, digamos, le ha dedicado mucho tiempo a seguir el proceso de los hechos concretos que ocurrieron en mayo del 68. En tercer lugar, voy a intentar hacer un repaso de si hubo mayo del 68 en España. Y por último, vamos a ver si hay consecuencias que sacar de mayo del 68. Y después de todo esto, si lo que pensábamos en estas ideas, estas interpretaciones que yo he hecho ahora, pues digamos si coinciden, no coinciden, o son matizables o son refutadas por la información, la nueva información de la que podáis disponer. Bien, yo espero, aquí nos fastidia esto, espero que podáis leer, no sé si se lee desde el fondo, el tamaño de la letra. Sí, se ve perfectamente. Si no, yo lo voy a leer porque en esta ocasión sí, yo no suelo hacerlo, yo interpreto lo que va apareciendo en la diapositiva, en la imagen, pero en este caso sí que voy a estar bastante pegado al texto porque hay mucha información y hay detalles y cuestiones que quizá tengamos que reflejar. Bien, en primer lugar, la primera cosa que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de mayo del 68 son los chalecos amarillos. Y quizá presuponer si tiene algo que ver de alguna manera con mayo del 68 o no. Muy brevemente, los chalecos amarillos han nacido al margen de los sindicatos y de los partidos políticos en Francia. Sabéis que es un hecho sociopolítico activo. Yo veía las noticias hace 2-3 días de un coche de patrulla policial, no sé si lo visteis, en una autovía colapsada por los chalecos amarillos que vamos, si no llega los antidisturbios franceses se los llevan por delante, o sea que activos están. Es verdad que las últimas noticias es que la cantidad de afluencia ha disminuido, pero están activos, y seguimos hablando de miles de personas que actúan en toda Francia. Es evidente que especialmente en París, pero en toda Francia. En primer lugar, al margen de los sindicatos y los partidos. El detonante, todos y todas sabéis que fue el precio de los carburantes, porque uno de los sectores castigados por la situación económica en Francia precisamente es el mundo rural. El mundo rural, que en Francia es tan importante, es el país de la Unión Europea con mayor cantidad de campesinos, es el país que tiene más campesinado. Esto es producto de la Revolución Francesa de 1789, el haber repartido la tierra. Entonces hay muchos pequeños y medianos campesinos y por tanto eso todavía existe. Y luego porque es un país muy grande. Entonces el campesinado es una realidad, lo rural en Francia es una realidad muy importante. En el caso español debería serlo, pero todos sabemos que los procesos políticos han sido muy diferentes, las tierras no se repartieron nunca a pesar de las desamortizaciones. Quizá en alguna ocasión podamos hablar de la posible reforma agraria en la España contemporánea y las experiencias históricas que se han podido dar. Y digamos, en la economía española, como sabéis, es marginal. En Francia para nada, no es marginal. Evidentemente los sectores industriales de servicios son muy potentes, pero el mundo rural es también muy importante. Por tanto, estos sectores se vieron atacados directamente cuando el precio del carburante era muy alto. Pero rápidamente las reivindicaciones se empezaron a extender a el tema de los impuestos,
el diferente tratamiento de impuestos respecto a los ricos y a los pobres, no sé si os suena, y en general la injusticia social. Se empezó a hablar de los sectores marginados, de las zonas, de las grandes periferias de las grandes ciudades que no están atendidas de forma adecuada, de las pensiones, etcétera, etcétera. Y entraron también en el terreno de lo político, no sé si os suena, la crítica a las burocracias, la crítica a los coches oficiales, la crítica a los gastos suntuosos, la necesidad de bajar los sueldos de los políticos profesionales, e incluso llegaron a plantear la reforma, una reforma constitucional que exigiera un mandato determinado y limitado para los cargos públicos, especialmente para la presidencia de gobierno de Macron. Más o menos lo que hay ahora es que se tienen que haber reunido Macron, Mélenchon y Marine Le Pen, los tres grandes partidos que uno representa digamos, a la derecha moderna, a pesar de que Macron militó en el Partido Socialista de joven, en la República en Marcha se llama, es un partido claramente neoliberal. Mélenchon es del Partido Socialista y es el que abanderó el bloque de izquierdas con el Frente de Izquierda, y Marine Le Pen, como sabéis, la agrupación nacional heredera del Frente Nacional de su padre, que era la extrema derecha pura y dura francesa. Extrema derecha, por cierto, en la que se están mirando la extrema derecha española. Todos sabemos a estas alturas que la gente de Vox hace ya mucho tiempo, no ahora que han tenido los éxitos electorales, sino que hace tiempo se están reuniendo y reciben apoyos con la extrema derecha francesa, que es la que está, de alguna manera, vertebrando a la extrema derecha europea. La situación actual, por lo que yo sé, es que se ha iniciado el gran debate, le llama Macron. El gran debate es cómo se pueden resolver las cosas sin que se toque nada. Cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? Luego, yo lo he titulado Los cuadernos de quejas. En francés serían los cuadernos de algo así como de problemas o de reivindicaciones. Cuadernos de quejas porque me venía a la mente los cuadernos de quejas de la época de la Revolución Francesa de 1789. Esta modalidad, que en principio no es mala idea, ¿no? Sería recoger las reivindicaciones, los problemas, etcétera, en las diversas localidades francesas, en los municipios. No es en toda Francia, pero sí en casi 2/3 partes de Francia, para recoger esas reivindicaciones, esas problemáticas, etcétera. Y luego de reforma constitucional, ahí Macron no ha dicho ni pío, porque se está jugando el puesto, claro. Entonces ahí ya haremos algo, ¿no? Vamos a estudiar los problemas. Yo creo que está, por lo que yo sé, la situación así. El momento está activo, va menos gente, pues estábamos hablando de miles y miles y miles de franceses en las calles, en toda Francia. Ha bajado el número de participación, pero ahí están. No sé si esto de los chalecos amarillos, de momento, lo podemos relacionar con mayo del 68. Quizá podríamos empezar a relacionarlo con España. No sé si os suenan algunas de sus reivindicaciones, las problemáticas, el no formar parte de la estructura política institucionalizada, los partidos, los sindicatos, etc. Bien, yo esta parte, como os decía, lo he titulado Los antecedentes. De todo lo que yo he podido leer y escuchar, realmente podríamos hablar de unos antecedentes, algunos muy cercanos, otros algo más lejanos en el tiempo, los años 50, y otros inmediatamente posteriores, pero que se estaban gestando ya en el mayo del 68 o alrededor. Me explico. Esta, digamos, situación
problemática, contradictoria en el mundo, tenía una cosa en común. La vamos a analizar un poco las más destacadas. Tenía una cosa en común, que estaban protagonizadas por jóvenes. Todas. Protagonizadas. No había alguien que mandaba a los jóvenes. Eran ellos los que se ponían. Es verdad, podemos matizar mucho, ¿eh? Ahora veremos ejemplos que esto es... tendrías que ubicar, pero que los protagonistas eran los jóvenes, desde luego. Por ejemplo, el caso de los probos, que no es un caso muy conocido, en Holanda, que desde ya años antes, cuando digo años antes es al 68, estaban haciendo cosas como esta. Ellos tenían una manera de actuar, no sé si en esto podemos empezar a ver pistas del Mayo, hacían sus reivindicaciones políticas de una forma irónica, humorística, montaban, digamos, auténticos teatros, ¿no? O a veces hacían cosas con una fuerza seria y que además se jugaba en la cárcel, como es esta foto. Esta foto es una boda de la, no sé si era el presidente o el hijo del presidente, y tiraban bombas de humo cuando pasó la comitiva. Es decir, en fin, no tiraban tiros, no ponían bombas, pero a veces montaban un show, se desnudaban, iban en bici, pero a veces hacían otras cosas, ¿no? Este movimiento de los probos en Holanda tuvo su cierto eco, y algunas maneras de hacer las cosas podrían empezar a sonarnos a el estilo reivindicativo del Mayo. En Italia, a lo largo del 68 y del año siguiente, en el caso italiano le vamos a dedicar un par de minutos porque merece la pena, la ocupación de las universidades y, en definitiva, la técnica de lucha de la ocupación como arma de denuncia. Hay un elemento como antecedente, veis, el 1, el 2, de antecedentes, que yo creo que tuvo un papel muy importante también, que fue, digamos, en el ámbito de lo cultural. Todas y todos más o menos sabemos que el movimiento hippie y underground en Estados Unidos ya llevaba años planteando, reivindicando, escribiendo, haciendo fiestas, haciendo festivales musicales. A todos nos suena Woodstock o los conciertos de la isla de White. En el año, no recuerdo si el 57, Jack Kerouac en On the Road, en la novela. Es la época de la psicodelia, es decir, de la utilización generalizada de drogas, atención, para supuestamente trascender la realidad, es decir, una realidad que no gustaba, y por tanto esa juventud utiliza las drogas de alguna forma para poderse despegar de esa realidad y mirarla desde otro punto de vista. Es una época en la que se cuestionan los roles sexuales, se plantea el tema de la aceptación de la diferencia, de la opción sexual, en una época, estamos hablando de los 50 y los inicios de los 60, muy conservadora en todo el mundo, por supuesto en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Es frecuente las comunas, la autogestión. He puesto lo de los estudios culturales porque especialmente los estudios culturales irrumpen en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación académica universitaria, y tuvo un impacto realmente notable en los análisis de cualquier tipo, por supuesto desde la óptica de la sociología, pero desde luego también desde la política y en general, ¿no? La antropología, la economía. Es decir, los estudios culturales abrieron una ventana a otra manera de entender y analizar la realidad, y es de esta época. La Internacional Situacionista, que comenzó formalmente en el año 57 y que tuvo un papel muy destacado después, a lo largo de los 50 y el principio de los 60, y desde luego en el Mayo. Básicamente el situacionismo
como planteamiento ideológico, lo que provenía, digamos, sus raíces estaban en la izquierda marxista, pero miraban la realidad desde una manera muy distanciada con respecto a lo que habían sido los dogmas tradicionales de la izquierda y de los textos incluso de la izquierda, incluyendo los textos marxistas. Los situacionistas reivindicaban la acción. Es decir, básicamente lo que venía a decir es: podremos hablar lo que queramos, pero lo que realmente transforma es la acción. El situacionismo originalmente tuvo una parte muy importante en la interpretación de la cultura, en concreto del arte, pero rápidamente se extendió a todo tipo de ideas, incluidas las ideas políticas. Y algunos han considerado que este espíritu de los textos provocadores, ingeniosos, divertidos, de que llenaron las calles y las paredes de Francia con estas pintadas, en gran medida son herederas de los planteamientos situacionistas, más que de ningún otro, más que de los marxistas-leninistas ni de los trotskistas. Sobre todo fueron ellos los que inspiraron este estilo provocador de hacer difusión de ideas nuevas y rompedoras. Todos tenían en común, además, este ambiente hippie underground, en la crítica a la sociedad de consumo y en la crítica hacia el tipo de realidad que los mass media, que los medios de comunicación ponían a la población delante de sus ojos. Era una crítica feroz. Eso explica en gran parte esa imagen de los hippies, que de esta escuela saldrá un buen pelotón para reivindicar el ambiente del mayo del 68 y por tanto todo lo que supone. Saldrá un buen pelotón que probablemente tenga algunos disfraces, algunas ropas de tipo hippie, ¿no?, que intenta reflejar de alguna forma ese tipo de ideas. Bueno, todas y todos supongo que identificáis Janis Joplin, Aretha Franklin, Bob Marley, etcétera, etcétera, ¿no? Este antecedente estrés que me lo he comido con una foto de Martin Luther King, con esto intentar llenar, de hacer más grande el texto, me he comido todo el texto. Bueno, tiene otro tipo de, digamos, de antecedente o de ambiente, en este caso claramente de política internacional. Por un lado, un poquito más atrás, la conferencia de Bandung de 1955, que representó la primera, digamos endeble, pero el primer vínculo de todos los países que se dieron en llamar subdesarrollados. Se dieron en llamar porque todos y todas estaremos de acuerdo que es, a estas alturas, muy discutible esto del subdesarrollo, pero nos entendemos. Países empobrecidos por el colonialismo, que por primera vez los que habían conseguido la independencia se juntan y plantean llevar una política común. Esa política común, más o menos, es lo que se va a denominar el tercer mundo. Un término, por cierto, que proviene de Francia. Fue el geógrafo Alfred Sauvy y Yves Lacoste, que eran geógrafos, los padres, de alguna manera, de la idea del término del tercer mundo. Tampoco muy adecuado a estas alturas, pero también refleja un poco esa realidad de países empobrecidos de los que hablábamos. Pues el tercer mundo tiene que ver con, como venía de Francia, la idea del tercer estado, ¿no? En la Revolución Francesa, el primer estado, la nobleza; el segundo estado, el clero; el tercer estado, el pueblo llano. Cogiendo esa idea del tercer estado, tomaron la idea de tercer mundo. Sería dentro del mundo muy desarrollado, industrializado, un segundo mundo que reflejaría los países del bloque socialista,
y un tercer mundo que serían los afectados por el colonialismo y digamos, la explotación de sus recursos. Otro acontecimiento, muy claramente vinculado a Francia, la guerra de Argelia, fue una guerra terrible, de la que fuera de Francia y por supuesto de Argelia no se habla mucho, pero fue una guerra muy dura, en la que alguien tuvo un papel muy importante y que va a aparecer de nuevo en el mayo, que es el general Massoud. Este general, más adelante veremos cómo fue la última solución a la que llegó el general de Gaulle cuando se vio con el agua al cuello. El general que había reprimido a los argelinos, que había intentado mantener la presencia francesa en Argelia, que había torturado y que había asesinado a los argelinos independentistas. Este general fue la última baza en las situaciones más críticas del general de Gaulle. La Revolución Cubana, todos y todas lo sabéis, y luego en general el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, se reactivó, venía de atrás, pero básicamente es de los años 60, muy importante, y dentro de ello en la defensa de la comunidad negra, y he puesto una de las organizaciones que puso contra las cuerdas a los gobiernos estadounidenses, que fueron el gobierno de la organización, el partido de las Panteras Negras, que fue porque ese partido ese no hacía frases, ese iba a enfrentarse directamente con el establishment, incluyendo el uso de armas. Es decir, estaban dispuestos para defender a la comunidad negra a sublevarse si era necesario, y de hecho tiros hubo unos cuantos y muertos hubo unos cuantos. Este fue un fenómeno realmente importante, ¿no? El caso de Angela Davis, etc. Tenéis fotos de los Panteras Negras totalmente militarizados, ¿no? Los Power Panthers. Y luego, por último, el que no se ve, no lo he hecho adrede, la Revolución Cultural China. La Revolución Cultural China, que arranca en el 66, la he puesto básicamente porque es verdad, la protagonizaron los jóvenes, especialmente la Guardia Roja. Los jóvenes rojos, creados por el sector en el que se apoyaba Mao Zedong, o Mao Zedong, como queráis según las lecturas, son los que llevaron adelante la Revolución Cultural. Es verdad que fue parte de la operación dentro del Partido Comunista Chino de ver quién lideraba el partido, en un momento en el que Mao había pasado a un segundo plano y se estaba cuestionando su liderazgo. Entonces, recuperar ese liderazgo fue a través de literalmente poner en cuestión el orden establecido en la China comunista de la época. Y lo hicieron la propia Guardia Roja y los propios jóvenes. De ahí es de donde viene pues, aquellos juicios populares, pintadas en las calles, los Dazibao, los carteles denunciando a un profesor, denunciando que consideraban que tenía elementos ideológicos del pasado, o denunciando a un dirigente político, en la China de Mao, es decir, los propios... Entonces, es verdad que hay una mística. La propia izquierda creó su propia mística, la izquierda maoísta, y de eso algo sé, porque yo lo fui, creó una mística y una épica sobre lo que realmente estaba pasando en China y lo que había supuesto la revolución cultural. Pero sí que la he querido incluir porque efectivamente fueron jóvenes. Antecedentes 4, la primavera de Praga. Había pasado ya lo de la revolución, la invasión de Hungría, y estaba en ciernes lo que después se produjo o se transformó en una invasión formal del Pacto de Varsovia. Aquí me he vuelto a comer, pues lo siento, del Pacto de Varsovia. 200.000 soldados del Pacto de Varsovia, excepto, si no recuerdo mal, Rumanía y Albania,
Bueno, Albania es que no estaba en el Pacto de Varsovia. Y 5.000 tanques. O sea, un auténtico ejército de ocupación. ¿Por qué lo he puesto? Primero, porque el proceso comienza el 5 de enero del 68. Y segundo, porque a las alturas del mayo del 68, la juventud, gran parte, o una parte muy notable de los que participaron en el mayo del 68, se habían cuestionado el papel, el liderazgo de la Unión Soviética y el papel que tenía el Pacto de Varsovia en el orden mundial. Entonces lo habían visto en Hungría y lo volvieron a ver en Checoslovaquia. Luego, si queréis, no es objeto, pero si queréis aclaramos las dudas que puedan surgir sobre realmente lo que pasó. Lo que pasó fue bastante impresentable en cualquier caso, es decir, se vea desde el punto de vista que se vea. Lo cierto es que esta invasión en torno al mayo, digamos, desveló en gran parte de la juventud que tenía planteamientos de izquierdas, desveló que el papel de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia no era ni mucho menos lo que le habían contado. Y eso lo unimos al mayo del 68 básicamente porque vamos a ver aspectos del discurso del mayo que cuestionan no solo el orden capitalista, no solo el papel de los medios de comunicación, sino también cuestionan el llamado bloque socialista. Cuestionan tal y como está estructurado, no el socialismo, sino el bloque socialista y el liderazgo de la Unión Soviética. Alguien me podrá preguntar, ¿y sin embargo si se creían lo de Mao? Pues sí. Pues no, se creían los maoístas, los demás no. Antecedentes 5, esto de ocupar centros educativos, universidades, etcétera, se venía haciendo en Estados Unidos desde hacía años. Las de Berkeley y otras universidades eran habituales. Y el otro elemento que he querido meter, y que, este elemento pues porque eran técnicas o tácticas de lucha que aparecen en mayo del 68. Y lo de la lucha por la paz en Estados Unidos, que claramente es Vietnam. La guerra del Vietnam tuvo un papel fundamental, como veréis, en el inicio del mayo, y que plantea la dimensión internacionalista y solidaria de los y las revoltosos y revoltosas del mayo del 68. Es decir, cuando comienza el mayo, un pilar central en la revuelta está en la solidaridad internacional, en este caso con el pueblo vietnamita. Todos y todas, habéis visto estas fotos, conocéis las matanzas de los Estados Unidos, y otro tema sería analizar en profundidad qué pasó en Vietnam, qué pasó en Camboya y qué había detrás de la participación de Estados Unidos en esa guerra. Esto les tocaba muy de cerca a los franceses, porque la anterior guerra de liberación los vietnamitas la habían hecho contra los franceses, que por cierto habían salido derrotados. Fijaros que en mayo del 68 los franceses han sido desalojados de Argelia y han sido derrotados en toda la línea en Vietnam. Con lo cual, la huella que tenían de la sensación de derrota era muy profunda, y por tanto la actitud de asegurar el orden en la Francia conservadora de Gaulle era muy importante. Ellos querían asegurar a toda costa que en Francia no se desmadrara la situación por las críticas que les pudieran venir, entre otras cosas, por su política colonialista y por las guerras que habían realizado. Y no podemos olvidar América Latina. En muchos países, prácticamente en todos los grandes países, especialmente de América del Sur, hubo revueltas estudiantiles, antes, durante y después. Quizá la más famosa es la de México y la matanza de la plaza de Tlatelolco, o de las Tres Culturas, que ocurre, es verdad que ocurre posteriormente, pero el movimiento ya venía de atrás. También son los estudiantes los protagonistas, y también son los que pusieron los muertos. Y entramos en la cronología de los hechos. En el primer lugar,
fijaros que estamos en enero-abril, he puesto una horquilla un poco de 3 meses para ir resumiendo y veréis que en algunas ocasiones pongo varios días, porque día a día sería muy largo. Arranco con lo que está pasando ya en Checoslovaquia. Dušek es elegido secretario general y comienza la época de reformas. A lo largo de enero, febrero, marzo va a haber un intento de desarrollo de esas reformas y con posterioridad los acontecimientos que acabaron con la invasión de Checoslovaquia. Toda esta información ya estaba llegando a Francia. Os pongo el ejemplo de este ministro, François Mistov, que ya es violentamente abucheado en Nanterre, en la Universidad de Nanterre, que está en las afueras, en aquella época en las afueras del centro de París, y en la que ya hay un personaje que destaca en la dirección de ese abucheo y expulsión del ministro, que es un estudiante regordete y no muy alto, que es Daniel Cohn-Bendit, de origen alemán, con las dos nacionalidades, francesa y alemana, y es, digamos, el inicio público de este personaje. Luego, si queréis, podemos hablar de las preguntas, ¿qué pasó con él, ¿no? ¿Qué ha pasado con él? También estamos en finales de enero, la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet, todo el mundo reconoce que fue fundamental en el proceso de la finalización de la guerra contra los Estados Unidos en Vietnam, y luego tendrá una traslación, porque de hecho será Francia, París, la que se ofrezca para hacer las negociaciones entre los Estados Unidos y el gobierno vietnamita, del Vietcong, para llegar a los acuerdos de paz. Y esto origina algo que va a tener un gran protagonismo, que es la aparición de los comités Vietnam. Los comités Vietnam son comités de solidaridad con el pueblo vietnamita y con la lucha vietnamita. Estos comités tuvieron, como he dicho antes, un papel muy importante, sobre todo al principio del Mayo, porque son los más activos, los más reivindicativos. Había un comité, estaban muy organizados, habían comités locales y luego un comité nacional. En febrero comienzan las huelgas. ¿Por qué hay huelgas en Francia? Porque las estaba viendo en toda Europa, entre otras cosas porque la época de la pujanza inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los años finales de los 40, principios de los 50, esa época de pujanza, en esto los marxistas hace mucho tiempo que ya lo han definido. Las guerras básicamente sirven para destruir recursos y para que el sistema capitalista engrase la maquinaria y vuelva a producir recursos, bienes de equipo, bienes, etc. Esa etapa de reconstrucción inyectó actividad, gasolina al sistema capitalista, pero aquí empezó a desinflarse. Y ese proceso de crisis económico empezó a generar huelgas de ferroviarios, huelgas en la banca, huelgas en las líneas aéreas, etc. Hasta el 21 de febrero empieza a haber enfrentamientos en el barrio latino, precisamente por los comités Vietnam y los sectores derechistas, una organización que luego veremos muy activa, muy de derechas, muy nacionalista en el sentido del nacionalismo de derechas francés. Digamos, adoptó, curiosamente, a pesar de su nacionalismo francés, adoptó la posición de defender la política occidental en el mundo, protagonizada por los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos era el paradigma de los grandes defensores de los valores occidentales, por supuesto, todo lo demás, capitalistas, imperialistas, en el mundo. Casualmente esa organización de extrema derecha se llamaba Occidente, ¿no? Hubo enfrentamientos muy duros. Fijaros que estos enfrentamientos del barrio latino empiezan por Vietnam. Y otro fenómeno curioso, fue una reivindicación muy localizada, fueron las huelgas de los estudiantes residentes en las ciudades universitarias. De esto yo he escuchado en muchas ocasiones reírse a los comentaristas sobre el Mayo francés, porque una de las reivindicaciones aquí era que
habitaciones de las residencias estudiantiles estaban separadas por sexo. Es decir, las chicas estaban en un lado, los chicos estaban en otro. Entonces una de las reivindicaciones era que las habitaciones pudiera haber chicos y chicas. Claro, esto que es motivo de mofa por parte de estos comentaristas que tratan de desacreditar el Mayo, lo que encubren es que lo que se estaba cuestionando ahí era la moral conservadora que había en la sociedad francesa y europea respecto a la idea de familia, a las relaciones sexuales, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y la aparición de otra organización de base muy potente y que va a ser muy activa, que son los comités de acción. Los comités de acción de los liceos, de lycée, eran comités de estudiantes no universitarios, de instituto. Bueno, pues os puedo asegurar que las dos estructuras de seguridad, de protección, que tenían las manifestaciones estudiantiles en el Mayo francés, y que eran prácticamente militares, muy organizadas y muy armadas, en lo que se podían armar, lógicamente, barras, ladrillos, tirachinas, etc., y muy activos, y respondían. Las dos organizaciones eran, una, los comités de acción de liceos, eran los jovencitos de instituto, los que hacían la protección de las manifestaciones y la seguridad, y luego la organización maoísta, la tenéis, os he entregado una lista de siglas, la Juventud Maoísta Marxista-Leninista, ¿no? Que eran también muy famosos por estar muy organizados desde el punto de vista paramilitar. En marzo ocurre algo fundamental, y es que va increciendo las situaciones de enfrentamientos, etc. Hemos visto que nacen aparentemente por el tema solidario con Vietnam, pero la cosa se va a complicar porque en esa pelea por cuestionar el papel de los Estados Unidos y la política guerrerista, imperialista, etc., hay bombas, no hubo muertos, pero sí que hubo bombas en algunos puntos de París, y se asaltó American Express. Ahí ya sonaron los teléfonos de los ministerios y pidieron cabezas. Había que empezar a detener de una forma ya importante. A finales de marzo, la Asamblea General de Estudiantes en Nanterre demanda que se saquen, empieza a haber detenciones, empieza a haber expedientes, se saquen esos expedientes, se suelte a los estudiantes detenidos. Estamos hablando básicamente de estudiantes hasta este momento, y es ahí donde surge el movimiento 22 de marzo. El movimiento 22 de marzo se constituye como, no exactamente como un partido, por eso se llama movimiento, sino como una organización de masas en las que hay una persona ya conocida en ese momento, que es Daniel Cohn-Bendit, y eso lleva a concentraciones, manifestaciones, se cierra Nanterre, y la Sorbona, los estudiantes de la Sorbona le ofrecen a sus compañeros de Nanterre, la Sorbona ya está en el centro de la ciudad, que se vengan al centro de la ciudad, para que hagan sus asambleas, sigan sus debates, etc. A principios de Nanterre, al principio hubo por parte de la política francesa un toma y daca, un palo y zanahoria, se intentó a ver si se calmaban, ¿no? Se volvió a reabrir Nanterre y se aprobó una reforma universitaria claramente selectiva, injusta, etc. Eso volvió a encender los ánimos de los estudiantes, y es cuando se inicia las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno vietnamita en París, que coincidió, el asesinato de Martin Luther King, y en este periodo, más o menos, es cuando se intenta asesinar a Rudi Dutschke. Rudi Dutschke era el líder indiscutible de la Federación Socialista Alemana de Estudiantes. Rudi Dutschke venía de la Alemania Oriental, de la Alemania comunista, se había pasado a la Alemania Occidental, pero él se había convertido en el líder indiscutible de la Federación Socialista de Estudiantes, es decir, que tenía una posición de izquierdas,
aunque evidentemente cuestionaba de dónde venía, ¿no? De la República Democrática Alemana. En todo este periodo los estudiantes alemanes estaban en las calles, ya estaban manifestándose, ya estaban por cuestiones parecidas, y a Rudiruske lo intentan matar. Hay una anécdota en la que Cohn-Bendit se va a Alemania, ahora lo veréis, y se sube al 2 caballos, que era el coche por antonomasia de la época, y se sube al 2 caballos y va con Rudiruske, y el otro le dice que no sé si coge el bocadillo, porque en fin, imaginaros cómo debe ir el coche, y cuando abre la guantera, pues lo que encontró fue una pistola, y ella le dijo, no, ¿cómo llevas una pistola si te detienen? Y dice, es que van a por mí. Y de hecho estuvieron a punto de matarle. Hay gente que dice que lo mataron, no lo mataron. Estuvieron a punto de matarlo. De hecho, yo lo he puesto en la lista de asesinados, lo veréis al final, porque han hecho como una ficha de a qué le pasó a los dirigentes del Mayo, y hay una lista de asesinados. A él le he puesto, pero ya pongo, le intentaron matar. La primera detención de Cohn-Bendit y las acciones de la Unión Comunista Marxista-Leninista, de Juventudes Maoístas, una de las acciones más conocidas en la que hizo una demostración de fuerza, rompiendo, destrozando una exposición que había sobre Estados Unidos y el Vietnam del Sur, y una batalla campal con Occident, ¿no? Con el grupo de extrema derecha. Y entramos en mayo. Jornada antiimperialista en Nanterre, ataque del grupo Occident, como veis, no solo la policía antidisturbios francesa, los grupos de extrema derecha también. Con lo que podéis imaginar que la capacidad de organización de autodefensa por parte de los estudiantes fue increciendo. Os he hablado de los comités de acción y de los maoístas, o sea, los trotskistas también, en fin, que poco a poco, aquello no era que yo salía de casa de mamá con el bocadillo debajo del brazo y me iba a una manifestación. Aquello estaba muy organizado, había seguridad, había muchos heridos, como veréis, etc. Y había detenciones. Casi 600 detenidos en estos hechos de la Sorbona. Se creó un comité de coordinación general de las movilizaciones y un comité, digamos, que coordinaba los comités de acción. Os he puesto aquí las organizaciones dominantes dentro de este comité de acción. Aquí estaba básicamente repartido entre el sindicato, lo tenéis en la lista, el sindicato de profesorado, el CNSUB, y el sindicato de estudiantes, el de comité de coordinación. Y estaba el CNSUB, el 22 de marzo de Cohn-Bendit, y las Juventudes Comunistas Revolucionarias, trotskistas. A mediados, he puesto varios días, barricadas en el barrio latino. Ahí aparece de una forma muy activa un grupo muy inspirado por los situacionistas, que son los engagés, los airados, los iracundos, ¿no? Los enfadados, que esos también empezaron a dar leña en serio. Y las manifestaciones en las que ya no solo hay universitarios, empiezan a aparecer alumnado de enseñanza media en cantidades importantes, y es la primera noche de las barricadas, el llamado Viernes Rojo. 800 heridos y ocupación de los campos elíseos. Habéis visto, por cierto, en los chalecos amarillos, ¿no? No sé si podemos empezar a establecer ahí conexión. En estos primeros días de mayo aparece un personaje que nos suena a todos y a todas. Cipriano Mera, jefe del cuarto cuerpo de ejército republicano, albañil, exiliado en Francia después de pasar por la cárcel, de campos de concentración, etc. Exiliado en Francia y con más de 70 años, se baja del andamio cuando sabe lo que está pasando, se va a las barricadas y empieza a explicarles y a participar en las barricadas, a explicarles a los estudiantes franceses cómo hacer guerrilla urbana, cómo hacer explosivos, cómo defenderse de las cargas de la policía. Cipriano Mera, un caso espectacular. El lunes 13
Después de la represión se ha convocado por las asambleas la huelga general, menos esta organización, Force Ouvrière, y hay 1 millón de personas que ocupan la Sorbona. Cohn-Bendit ya está en la cabecera, es decir, el movimiento 22 de marzo tuvo un papel fundamental, todos, pero Cohn-Bendit también, y el sindicato comunista vinculado al Partido Comunista Francés, la CGT, trata de evitar los contactos entre los grupos y el bloque de estudiantes y el bloque de obreros. ¿Esto es por qué ocurre así? Bueno, pues la explicación más habitual, más común, por parte de... Luego veréis, al final, tengo algunas declaraciones de unos y de otros sobre unos y sobre otros, y como veréis, no siempre se llevaban bien, y no siempre decían maravillas del otro, había sus más y sus menos. En ese momento, el Partido Comunista y la CGT, a través de los dirigentes sindicales, no me refiero a las bases del sindicato, mira con ojos de sospecha al movimiento estudiantil, y algunas de las interpretaciones sobre lo que es el Mayo francés, aquello de estos estudiantes pequeño-burgueses, ¿a dónde nos están llevando? Esto no solo lo pensó la derecha, sino básicamente lo pensó la izquierda. Es decir, este movimiento de estudiantes, esto no tienen hoja de ruta, no están organizados, van por libre, hacen cosas como asaltar el American Express, se están liando en serio, y esto no lo controla el Partido Comunista. Y esto no lo controla la CGT, ni por supuesto los socialistas. Y ese es el motivo por el cual esos recelos se mantenían a estas alturas del Mayo de una forma importante. Hay un caso muy famoso que es el de la relación entre los estudiantes y los obreros a través del caso de la Renault. Una de las primeras veces en la que los estudiantes van a pedir solidaridad y a que se unan a ellos, a los trabajadores, es a la Renault, grandes macrofábricas, ¿no? Y la reacción de la CGT, de los dirigentes sindicales de la CGT, fue pararlos, saludarlos, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Va todo bien? Ánimo, compañeros. No les dejaron pasar de la verja. A través de la verja los estudiantes llamaron a la huelga, etcétera, etcétera. Por la tarde, en asamblea, las bases de los obreros de la fábrica entraron en huelga. Es decir, rompieron con las directrices que les venían de los dirigentes sindicales de la propia CGT, que a su vez estaban vinculados al Partido Comunista. Eso genera un ambiente de desbordamiento político, es decir, la estructura política tradicional organizada en sindicatos y partidos de izquierda había funcionado hasta entonces normalmente como los partidos tradicionales, de arriba a abajo. Era una estructura básicamente en la que los líderes sindicales o políticos marcaban un poco esa hoja de ruta. En este momento eso empieza a romperse, y son las bases las que empiezan a decidir libremente si se apuntan o no, y de hecho a estas alturas, estamos en martes 14, ya hay 2 millones de obreros, no estudiantes, en huelga. Es el momento en el que De Gaulle se va a Rumanía. Se va a Rumanía, era un viaje que tenía concertado, pensando que hasta ese momento, más o menos, la cosa estaba controlada. Pero la huelga se extiende, empieza... esta es la anécdota que os contaba, la de la Renault de Boulogne-Billancourt. Se va extendiendo a los demás sectores: Air France, el sector textil, Metro Tranvías de París, Correos, Sindicato de Actores y Actrices, aquí no lo he puesto, locutores de televisión, es decir, se extiende como una mancha de aceite. Y el domingo 19, De Gaulle, desde Rumanía, ve lo que está pasando, vuelve corriendo y le dice literalmente, en declaraciones a la radio y a la televisión, que él estaría dispuesto a hacer reformas, pero por supuesto no va a admitir ningún tipo de falta de orden, de moderación. Habla y le dice a sus ministros: esto es una cagada.
Si lo que estáis haciendo con vuestra incapacidad para controlar la situación es una cagada. Y ordena la mano dura, es decir, la solución está en la mano dura. La mano dura, teniendo en cuenta lo que estaba pasando, era ir a más. Ir a más significaba ir a que las cosas fueran bastante más duras. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, hablando con en las asambleas, con los estudiantes, con los obreros también. Alguien ha interpretado que esto fue una revuelta de intelectuales, en lo absoluto. Que Foucault o Sartre hablaran en las asambleas no quiere decir para nada que ellos dirigieran ni estuvieran dispuestos tampoco. De hecho, Jean-Paul Sartre, al final de mayo, todavía no había acabado, le quisieron hacer una entrevista para que él explicara lo que pensaba que era mayo del 68, y Sartre dijo, no, quien lo tiene que explicar es uno de sus dirigentes, no yo, que yo, al fin y al cabo, soy uno que viene por aquí y que charla con ellos y ya está, uno de sus dirigentes. Y entonces, claro, los otros, porque el famoso era Sartre, evidentemente, o Foucault, ¿no? Y entonces le hace una propuesta, y es que él mismo, Sartre, le hará la entrevista a uno de los dirigentes, que era Daniel Cohn-Bendit. Es la famosa entrevista de Sartre a Cohn-Bendit. Ya en la segunda mitad del mes, 6 millones de huelguistas, se extienden las protestas a nivel generalizado, ya se estaban produciendo en la República Federal de Alemania, se extienden a Bélgica, se extienden a Gran Bretaña. Esto lo he puesto un poco para que veáis el nivel de organización. Asamblea Nacional Francesa de Comités de Acción, que eran los estudiantes de los liceos, los trabajadores implicados en huelgas ilegales, no las legales, sino las ilegales, o sea, los que se estaban jugando el puesto de trabajo, ya llegaba a 9 millones en Francia. Para la cantidad de trabajadores en Francia, 9 millones significaba prácticamente el 80% de la masa laboral obrera en Francia. O sea, tenían el país paralizado desde el punto de vista industrial. Pensad que luego esto también se va a extender al campo. Segunda noche de las barricadas, se incendia la bolsa. ¿Podéis imaginar la bolsa en Madrid? Pues la quemaron. Claro, algún comentarista decía, bueno, esto de quemar un edificio, pues bueno, bien, es que era la bolsa. Es decir, era la concreción, digamos, del capitalismo convertido en edificio, ¿no? Entonces, hay que, pues un poco dentro de ese espíritu, pues ¿sirve para la revolución? Pues seguramente no, pero ahí está, ¿no? Casi 800 detenciones, y comienza la segunda maniobra. La primera maniobra desde el poder fue mano dura, la segunda maniobra es palo, es la primera, esta era la zanahoria. Y la zanahoria es llamar a los sindicatos y a la patronal y crear una mesa para solucionar la situación, en la que llegan a acuerdos, llegan unos acuerdos, digamos, previos. Esos acuerdos con el gobierno de Pompidou no se pueden concretar en ese momento porque las bases que están en huelga, las bases sindicales y del partido también comunista, las rechazan. Mejoras, como veréis luego, los acuerdos de Grenelle, acuerdos salariales, eran de este tipo de cosas. No era derrocar al gobierno, evidentemente. De Gaulle, siguiendo la política de la zanahoria, anuncia un referéndum para las reformas que supuestamente él quería llevar en Francia, y Pompidou mantiene el palo, dice, y el que se desmarque de aquí seguiremos dando leña. A esas alturas, estamos hablando ya de finales de mayo, hay 11 millones de trabajadores en huelga. El Partido Comunista a estas alturas sabía que era un proceso imparable y por tanto había que ponerse de alguna manera a la cabeza del movimiento al que acusaban evidentemente, y con una cierta razón, de que era un movimiento transversal, no era un movimiento vertical, no era un partido, no era una organización con la que se podía hablar. Cohn-Bendit era muy famoso, pero famosos había muchísimos, ahora los veréis al final, ¿no?
Entonces, había que ponerse a la cabeza y tenía que hacer algún tipo de propuesta, y algún tipo de propuesta que recogiera el movimiento y la protesta. Y hizo una propuesta de un programa antimonopolista, de reorganización de las empresas, etcétera, etcétera. Ese programa quedó en agua de borrajas, ahora veréis por qué. Cohn-Bendit se había ido a Alemania, os lo he dicho antes, y aquí reaparece. Entró y salió clandestinamente, evidentemente, de Francia y de Alemania. El momento en el que el Partido Comunista se ve desbordado por el ala derecha de la izquierda, es decir, por el ala socialista, es esta meeting de Chapletti, en la que literalmente los dirigentes socialistas muy famosos, muy comprometidos con la resistencia durante la ocupación alemana, es decir, no eran cualquiera, especialmente Mendès France, era un personaje, bueno, hasta que se murió, muy reconocido, hacen una propuesta de alternativa de gobierno. Es decir, lo que le están diciendo al gobierno Pompidou es: marchaos. Y entra un gobierno de izquierda liderado por el Partido Socialista. Por cierto, no sé si os suena todo esto. Mitterrand sería el primer ministro, Mendès France sería el presidente de la República, y esa propuesta, lógicamente, tenía que ser apoyada en la calle. ¿Quién podía, pensaban ellos, apoyarla en la calle? Porque la fuerza socialista en la Francia del momento era relativa. Es un poco como lo que pasó en España. La presencia socialista durante todo el franquismo fue prácticamente nula. Es decir, no había. Es decir, la oposición era de otro tipo, básicamente comunista, y luego los diversos grupos que había por ahí, pero básicamente comunistas. Los socialistas no estaban en el franquismo, aparecieron después. ¿Y qué ocurre? Que entonces el Partido Comunista, que ve que lo han desalojado, dice: yo este gobierno de transición de izquierdas no lo voy a apoyar, porque evidentemente no lo lideraba. Claro, con lo cual la propuesta que había hecho el Partido Comunista para ponerse a la cabeza cae, y esta propuesta también, porque sin el apoyo del Partido Comunista era imposible. Esto de ponernos las zancadillas unos a otros, no sé si os suena también, porque era un momento crucial. Este momento era crucial para que de una forma pacífica se hubiera producido un cambio político. El martes 29 fue un acto de fuerza, es decir, hemos dicho que no, pero los que movemos la calle somos nosotros. La manifestación con 500.000 de personas. De Gaulle desaparece en ese momento, es decir, en un momento en el que le están cuestionando el gobierno y la presidencia, y en el que se está hablando de un gobierno alternativo de izquierdas, y en el que las movilizaciones continúan. De Gaulle desaparece 2 días para hablar con el general Massou, que estaba destinado, 2 divisiones francesas perfectamente armadas, destinado a la República Federal de Alemania. En ese momento todavía la presencia de los aliados, de los franceses, de los ingleses, de los estadounidenses, estaban sobre el terreno, tenían tropas. Entonces, tenían 2 divisiones perfectamente preparadas, seguramente las más modernas de Francia. Se va a hablar con el Massou, responsable de las masacres en Argelia, y le dice: cuando te dé la señal, entras en París con los tanques. Es decir, lo que preparó De Gaulle fue un golpe de Estado si la cosa se ponía todavía peor. Vuelve a Francia, disuelve la Asamblea Nacional, el Parlamento, convoca elecciones legislativas y dice que no piensa dimitir, por lo que le habían dicho el día 27, que no piensa dimitir, plantea que va a organizar grupos de civiles armados, los CDR, que por cierto no tienen nada que ver con Cataluña. Los CDR serían comités de defensa de la República, creo que sea. Bueno, eso es en Cataluña, no sé, tendría que consultar. Grupos de civiles, paramilitares, tenía palabrado lo de Massou, y demanda a las masas golistas, a las que tenían, bueno, o que eran golistas o que tenían miedo a un cambio radical en Francia, demandan que se manifiesten, que es cuando empieza a haber manifestaciones
no al comunismo, manifestaciones gaullistas a favor o frente a las manifestaciones de los que se estaban produciendo. En este proceso, como estáis viendo, ya no estamos hablando de un movimiento de estudiantes, estamos hablando de un movimiento de masas en la que hay 11 millones de trabajadores en huelga y en la que los trabajadores industriales, de servicios, estudiantes de todo tipo, seguramente, como decía un comentarista, seguramente los únicos que no estaban en huelga debían ser las profesiones liberales. Los médicos, que tenían una clínica, los notarios, los profesionales liberales, pero todos los que eran asalariados prácticamente por números estaban en la calle. Palo y zanahoria, ¿no? Se intensifican a todo esto, todo este proceso estaba en marcha, pero las conversaciones continuaban entre la patronal, los sindicatos y el gobierno, hasta que se producen efectivamente los acuerdos de Grenelle. Ahora los comentaré. Mayo, como veis, no empezó en mayo, empezó antes, y mayo no acabó en mayo, siguió después. Las huelgas fueron desapareciendo, acabándose poco a poco. Estamos hablando todavía de cantidades importantes de huelguistas, pero en este momento, cuando ya se ha anunciado que hay acuerdos en marcha entre la patronal, los sindicatos y el gobierno, y luego, claro, mantener esa tensión era muy difícil. El único momento que se podría haber producido, además de la concentración del mitin en el que Mendes France se propone como presidente de gobierno frente a Pompidou y a De Gaulle, no, frente a De Gaulle. Además de ese momento, el otro momento fue en una de esas Viernes Rojos, el intento de ocupar, en el caso de París, las principales edificios públicos. Si no recuerdo mal, es el día, creo que fue el día 10 o 12 de mayo. En aquella ocasión, solo había policía en París, no suficiente con 9, 10 millones de personas en huelga. En París habría varios millones, era imposible controlar la situación, y el plan era tomar el ayuntamiento de París. Tomar el ayuntamiento y tomarlos era ocuparlos, a cosa que estaban haciendo de forma habitual, ocuparlos. Tengo la impresión de que si hubieran querido, lo habrían hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es que lo que hubiera provocado, y seguramente ellos lo sabían, lo que hubiera provocado que los tanques de Massou entraran en París, hubiera sido que esa noche tomaran los ministerios, el ayuntamiento y los centros estratégicos de la ciudad. Tened en cuenta, estamos hablando de manifestantes que sí, que van con barras de hierro, con piedras, no es un ejército, no es el ejército rojo tomando el Palacio de Invierno, es otro modelo. Pero sí es verdad que estuvieron a punto, literalmente, de tomar el poder. Por la otra vía, la vía, podríamos decir, más parlamentaria, o que hubiera sido la dimisión del gobierno Pompidou y la subida de Mendes France, pero esa le faltó el apoyo del Partido Comunista, y la otra vía que hubiera sido la insurreccional, es decir, tomo los edificios públicos y me hago de facto con el poder. Pero no se atrevieron, y no se atrevieron porque evidentemente sabían que los tanques los tenían al día siguiente, y hubiera sido una matanza. Por tanto, toda esta literatura de que los estudiantes pequeños burgueses, blandos, no se atrevieron, no tenían un proyecto, es decir, estuvieron a punto de tomar el poder. Y no lo hicieron porque no tenían tanques, ni fusiles. Si no, pues... Bien, se va desinflando. Esto es interesante. Una de las medidas represivas fue la detención ya de trabajadores extranjeros. Había muchos belgas de los países limítrofes. Estos automáticamente empezaron a ser detenidos
y deportados. Pero tenían suficiente organización, o sea, tenían suficiente organización, se hubieran tomado, luego qué. Eso es una parte de la discusión. Luego se habla de muertes. Yo he contabilizado, si no he contabilizado mal, siempre se ha dicho, en mayo del 68 no hubo muertos. Yo he contabilizado hasta 3, en diferentes momentos. Muertos en acción, en la calle, por las compañías republicanas de seguridad. Una pelota, por un balazo, por un bote de humo, etc. He puesto lo de la disolución, lo vais a ver luego, porque esto generó crisis políticas de los partidos muy profundas. He señalado, por ejemplo, la crisis entre los dirigentes y las bases del Partido Comunista y los dirigentes sindicales y las bases de la CGT francesa, pero también le tocó a otras organizaciones, por ejemplo, a los súper famosos y súper aguerridos miembros de las juventudes comunistas marxistas-leninistas, maoístas, que eran la repanocha. Bueno, estos entraron en crisis porque una de las posiciones dominantes hasta prácticamente el final de mayo de los dirigentes de las juventudes comunistas era que efectivamente lo que hacía falta en aquella supuesta revolución era un partido dirigente marxista que llevara arrastrar, y como eso no ocurría, pues ellos participaban cuando les daba la gana, y cuando no les daba la gana no iban, pero no iban directamente. Esto generó una ruptura interna y el 12 se rompió definitivamente. Y de hecho el maoísmo en Francia después de mayo salió tocado del ala y prácticamente en muy pocos años apenas quedaron grupos maoístas. Sin embargo sí que quedaron por otros motivos otro tipo de grupos como los trotskistas, pero los maoístas se quedaron en mayo. Esto estalló y luego ya se acabó. No, se acabó con represión, se acabó con muertos, se acabó con muchas detenciones, fijaros las que llevamos ya, y se acabó con la prohibición de prohibir manifestaciones en un régimen democrático, por muchas críticas que te hagan. Claro que estamos empezando a acostumbrarnos a que está prohibido manifestarse, a que está prohibido votar, a que está prohibido casi todo. Es decir, que esa es la merma de los derechos democráticos. Poco a poco, en nombre de la seguridad o del orden, vas dando marcha atrás y llega un momento donde, por ejemplo, se prohíbe la manifestación y la disolución de toda la extrema izquierda. Toda la extrema izquierda, trotskista, maoísta, situacionistas, anarquistas, pasaron a la clandestinidad. Los más institucionales no. Claro, al Partido Comunista no se podían meter con él, pero con los otros sí, porque al fin y al cabo eran grupos mucho más pequeños y menos influyentes. Aquí pongo la restauración. Estamos el día 16 de junio, la restauración ha comenzado, se desaloja definitivamente los alumnos de la Sorbona y como veis la situación prácticamente ya se desinfla. Estos son los acuerdos de Grenelle. Por esto, o con esto, digamos, intentaron dar solución a las reivindicaciones de todo lo que había supuesto mayo del 68. Subidas salariales espectaculares, no cabe ninguna duda, disminución del paro, y, o sea, oferta de empleo público y semana laboral a 40 horas, que antes era de 48. Y secciones sindicales. Eso es muy importante porque, excepto en las grandes fábricas, no había secciones sindicales. Claro, la pregunta es, ¿a quién beneficiaba que hubiera secciones sindicales en las pequeñas y medianas empresas? A los sindicatos instituidos. Es decir, fue una manera también de darles algo a los que pensaban que habían sido interlocutores desde mitad de mayo hasta el final. Voy a pasar rápidamente. Mayo en España pasó algo. Bueno, pues había pasado algo, por ejemplo, que ya estaba ETA. Estaba ETA desde el 59, pero en mayo del 68 estaba actuando. Que 339 sacerdotes del País Vasco hicieron una reclamación, es muy conocido, de crítica al franquismo,
pidiendo que se sacaran a los presos de las cárceles, libertades, etc. Empezó a moverse el nacionalismo catalán. Bueno, he puesto un poco características en la época del desarrollismo. Para entender el Mayo español hay que entender que en España había 158.000 personas inscritas en las diferentes facultades de todo tipo. En Francia eran más de medio millón. Es decir, que hay que entender que aquí el Mayo no podía ser igual que el francés, entre otras cosas, porque numéricamente no daba. En Italia eran 400.000. Pero sin embargo sí que hubo movimiento. Por ejemplo, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de Universidad, que desplazó al sindicato falangista, al SEU. O el fracaso, forzaron el fracaso por inanición, es decir, allí no iba nadie, de las asociaciones profesionales que también creó el régimen para intentar atraer a los estudiantes y que se marcharan del Sindicato Democrático. Es una época en la que el Partido Comunista de España es un periodo de crecimiento muy importante. Ya he dicho que aquí socialistas pocos. Aparecieron en los 60 grupos mucho más pequeños, no cabe duda, marxistas, trotskistas, maoístas, anarquistas. Tenéis en la lista de organizaciones, como veis, hay un montón de organizaciones diferentes. No os podéis imaginar hasta qué punto los nombres y hasta en gran medida la forma de enfocar las cosas de esas organizaciones trotskistas, maoístas, anarquistas, hasta qué punto se parecen con las organizaciones trotskistas, maoístas y anarquistas en España. A veces hasta en el nombre, igual. Y en las organizaciones que llamábamos entonces de masas, ¿no? Un acontecimiento en el 65, un premio Nobel, que es el Wolf, y Jacques-Lucien Monod, que era un médico reconocido. Estos rechazaron el honoris causa por la Universidad de Madrid en protesta por el régimen franquista, la expulsión de Tierno Galván, Aranguren, Sacristán, etc. Es decir, se estaba moviendo en torno a los 65, se estaba moviendo la situación en la universidad de una manera importante. En esta huelga de laminación de bandas en frío de Echevarri, es la primera vez que yo he detectado que ya hay claramente apoyo de estudiantes, como en Francia. Empieza a haber participación del movimiento estudiantil organizados en el Partido Comunista, en estas organizaciones de extrema izquierda, en el Sindicato Democrático. Empieza a haber participación de estudiantes en las manifestaciones obreras. Aquí pasó un poco al revés, es decir, los estudiantes llamaron a los obreros para que se solidarizaran. Aquí los obreros se ponían en huelga, íbamos los estudiantes a solidarizarnos con los obreros. Hasta que se convoca la primera huelga general de estudiantil. Esta es la primera que se convoca solo los estudiantes el 7 de enero. Cierre de facultades, esto era muy habitual, Madrid, Valencia, Sevilla, cierre de facultades, detenciones generalizadas, dimisión de un ministro por no controlar la situación. Esto me suena un poco a lo de Gaulle, esto es una cagada. De Franco diría, esto es una cagada, dimitido y te pongo a Villar-Palasí. Este hizo una política un poquito más aperturista en educación, la famosa ley de educación de Villar-Palasí. Es una época de huelgas obreras muy fuertes, la Estándar, la Pegaso, la SEAN, muy fuertes, en las que hay estudiantes. Evidentemente minoritarios, el peso de las movilizaciones eran obreras, pero estábamos los estudiantes, sin duda alguna. Y cuando digo estábamos, es porque estábamos, los que estábamos organizados, estábamos. La reivindicación comienza siendo la misma, anulación de sanciones. He puesto el famoso concierto de Raimon en Madrid, que fue muy importante. Después del concierto de Raimon vinieron las barricadas. La gente salió del concierto y se fue a las barricadas,
y mantuvieron por primera vez en Madrid toda la ciudad universitaria y la Nacional 6 cortada con barricadas, con fuego, con en fin, cargas policiales, la caballería, en fin, todo lo que utilizaban habitualmente. Y los gritos eran amnistía y libertad, que todos conocemos, los estudiantes con los obreros, la policía con los banqueros, bueno, Madrid con París. Hasta qué punto sí que había feedback entre lo que estaba pasando y la solución a la revolución, que por cierto suena un poco al situacionismo de estas... el asalto al rectorado, por ejemplo, que esto es una cosa inusitada. El asalto al rectorado es el edificio principal, es el ayuntamiento de una ciudad universitaria, ¿no? En enero. Y luego también, nosotros también tuvimos varios asesinados en aquellos días. El 24 de enero se declara el estado de excepción en todo el territorio. Ya estaba en el País Vasco porque se había ejecutado a Melitón Manzanas, que era un famoso torturador de la Brigada Político-Social, en respuesta también a la muerte del Xavi Etxebarrieta, y ahí había estado de excepción. Lo que se hace el 24 de enero es trasladarlo a todo el país. Deportaciones de profesores deportados, 500 detenciones de estudiantes y trabajadores, 230 sindicalistas en el Tribunal de Orden Público, es decir, en un tribunal especial para juzgar asuntos que se consideraban de orden público, de seguridad nacional, y eran notablemente más duros que los tribunales ordinarios. El segundo paquete de medidas, el renovar el convenio militar con los Estados Unidos, es decir, el régimen está dando con el palo, pero a la vez pide apoyo por si la cosa se pone fea. ¿A quién se la pide? Al jefe. Y nombramiento de Juan Carlos como futuro, es la ley de sucesión. Es decir, si pasa algo tenemos el recambio preparado. ¿Qué nos queda? Nuevos movimientos sociales. Es el origen, mayo del 68 francés, es el origen moderno de nuevos movimientos sociales, ecologistas, feministas. No es el origen del feminismo, pero por ejemplo sí del ecologismo, y fue un fuerte impulso del feminismo. Hay una crítica evidente en el discurso del mayo a las instituciones políticas, a su representatividad. No sé si os suena, ¿no nos representan? Pero eso lo decimos nosotros ahora. Esto lo decían en mayo. El papel de los partidos tradicionales, la vieja manera de hacer política, es decir, el sistema tradicional, y el sindicalismo de lo que yo he llamado la primera izquierda, es decir, esos sindicalistas que habían salido de la Francia de la Segunda Guerra Mundial, que eran viejos luchadores de reconocido prestigio, muy reconocidos en sus empresas, y que tenían una cultura obrera, pero que tenía más que ver con la concepción del movimiento obrero del siglo XIX o principios del XX que de lo que ya se estaba cociendo en Europa en aquella época. El sentimiento autoritario, y cuando digo autoritario no solo me refiero a la postura de Marcuse o de Althusser, ¿no?, respecto al poder, ¿no? Es decir, ¿el poder dónde está? El poder está en las instituciones, claro, es el gobierno, pero el poder también está en la escuela, son los profesores. El poder está en la iglesia, en los curas. El poder está en la familia, en el padre. El poder está en todos los sitios. Es decir, esa crítica al poder, al macro y al micropoder, es de mayo del 68. Y esa actitud antiautoritaria, el líder del partido, el líder de la célula, el jefe. Entonces, esa crítica antiautoritaria es de mayo del 68. Lo que pasa es que ha tenido un recorrido, ¿no? Internacionalista, que nunca lo dejó de ser, y evidentemente antiguerrerista, ¿no?, pacifista. Cambio de costumbres, cambio de moda, cambio de arte.
se mezcla lo viejo y lo nuevo, se mezcla un lenguaje a veces que parece salido del partido bolchevique, un lenguaje y unos análisis con un lenguaje también nuevo, los eslóganes, las frases, las formas, en la que marxismo y anarquismo, digamos, se hicieron préstamos mutuos y en la que hubo una renovación, en cierta forma, de cómo entender, de cómo analizar y de cómo expresarse. Hubo partidos nuevos, como veis, aguantaron bien, se transformaron, pero aguantaron bien los trotskistas, Izquierda Proletaria, la Juventud Comunista Revolucionaria, la Liga Comunista, no sé, eso suena, aquí también hubo. La LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, estoy hablando de Francia. Voz Obrera, Lucha Obrera. Y luego en el caso del campo, la Confederación Campesina. Es una experiencia, fue muy interesante porque esto fue una participación, que se habla poco de ello en el mayo, de los campesinos franceses, ¿no? Con sus propios problemas. No sé si os suena lo que estábamos diciendo antes con los chalecos amarillos. El caso de Italia es especial. Italia aguantó bien mayo del 68. Es decir, las protestas se mantuvieron durante prácticamente todo el año 1969. Pero Occidente y Estados Unidos tenían un plan. Y el plan se llamaba Operación Gladio. Y para quien no lo sepa, Operación Gladio preveía una organización secreta pensada para actuar en toda Europa, que en este caso estaba focalizado en Italia porque las cosas en Italia iban en una dirección que no le gustaba al imperialismo norteamericano. En el año 76 el Partido Comunista Italiano llegó a tener el 34% de los votos. El peso del Partido Comunista Italiano en los años posteriores a mayo, así como el Partido Comunista francés se hundió, hubo elecciones. ¿Sabéis quién ganó las elecciones francesas? Pero con mayoría aplastante. De Gaulle. Aplastante. Claro, eso tiene que ver con que el sector que había participado y luego había visto los acuerdos de Grenelle y cómo había habido reuniones en paralelo, etcétera, etcétera, esa gente no fue a votar. Votó la derecha en masa y votó De Gaulle. A pesar de que De Gaulle 2 años después tuvo que dimitir, básicamente porque ya había un recambio y él estaba ya mayor. Bien, vuelvo a Italia. Aguantó muy bien el Partido Comunista Italiano, no el francés. Y precisamente porque aguantó muy bien y el movimiento continuó, se preparó Gladio para Italia, que preveía actos terroristas durante los denominados años del plomo, que abarcó todos los 70, y la subida al poder mediante un golpe de Estado de un partido, de una organización neofascista. Pensando que si la cosa se le iba de las manos en Italia, literalmente Gladio, es decir, Estados Unidos y la CIA, de acuerdo, por cierto, con todos los servicios secretos de Europa, con todos, preveían actuaciones de ese estilo. Luchas sociales, pues algo de mayo del 68 hubo en las movilizaciones de Gran Bretaña que acabaron tumbando a los conservadores. Y algo de mayo del 68 yo creo que también hubo en el Portugal del 74. En historia estamos acostumbrados a hablar de tiempos cortos, medios y largos. En el tiempo largo, los hechos, los sucesos, las ideas transitan a lo largo de varios años, a veces es una década, transitan prácticamente intactos como surgieron en el momento en el que aparecieron, ¿no? Es decir, pueden transitar, pueden heredarse sin que nos demos cuenta. Hay cosas que reaparecen. Hay estilos, formas de pensar, ideas que reaparecen y a veces son 5, 10, 15 años. Es el tiempo medio, y el tiempo largo es cuando llegamos ya a hablar de 40, 50 años, ¿no? Yo creo que en el tiempo medio llegó a Portugal, el mayo del 68. Recordáis toda una revolución pacífica, sin pegar tiros, con muchos tiros, etc.
Voy a hacer un resumen. ¿Se trataban bien todos los de la izquierda? Pues l'Humanité, el órgano del Partido Comunista, decía de los estudiantes de mayo del 68: aventurerismo político, frases pseudo-revolucionarias y al final aliados del poder. Así lo veía l'Humanité el 3 de mayo, al movimiento. Combat, que es la revista en la que habían surgido al calor de Sartre, de Camus o de Simone de Beauvoir, Combat, no ellos, pero sí su revista, decía de los estudiantes rebeldes sin causa, que practicaban el fanatismo y la destrucción. La postura de las juventudes maoístas fue la que le llevó a la ruptura con sus propias bases, por entender que era un movimiento pequeño burgués, al principio, o la ruptura de la UNEF, del sindicato de estudiantes, que fue un protagonista fundamental en todo el proceso, rompió con la propia CGT, el sindicato comunista. O sea que las relaciones fueron difíciles. Esta es una lista de líderes. Daniel Cohn-Bendit, el único. No, pues hubo montones. Y además en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, el movimiento 22 de febrero, los trotskistas, los maoístas, papel de intelectuales muy destacados. Yo recordaría, porque nunca se la cita, o pocas veces, a Marguerite Duras. Siempre se habla de Sartre, de Foucault. Esto creo que tiene su interés. Estos estudiantes que tenían 20 y pico años, a veces 17, como los de los comités de acción de los liceos, eran flor de mayo. Bueno, pues 3 de ellos se fueron a América Latina a pegar tiros, a las guerrillas. Régis Debray, que lo había hecho un año antes del mayo, y luego volvió, y estuvo con el Che. Michel Firk, que se fue a Guatemala, y Pierre Goldman, que se fue a Venezuela. Es decir, algunos de estos dirigentes no solamente escribían frases bonitas en las paredes, es que se fueron a jugarse la vida a América Latina. Asesinados Pierre Goldman y Rude Duske Intento. Quisiera comentar solamente una cosita de Pierre Goldman. Pierre Goldman se le acusó de atracador, y lo era. Supongo que sabéis que una de las prácticas para conseguir fondos de una organización clandestina es atracar. O sea, no es para... No sé si alguien, probablemente alguien se metería el dinero en el bolsillo, pero normalmente una organización clandestina atracaba para sacar fondos para hacer el tipo de política que consideraba oportuna. Goldman atracó. Goldman se le acusó, le cogieron algunos de esos atracos y le metieron 2 asesinatos, que él siempre negó, de unas farmacéuticas. Él siempre negó, y curiosamente se tragó 2 años en la cárcel, y al cabo de 2 años revisaron el juicio y lo sacaron. Es decir, que no era verdad que había asesinado. Goldman, por su experiencia en el extranjero, en América Latina, en Francia, etc., sabía esto de dónde comprar armas ilegales. Y es muy probable que Goldman le vendiera armas a ETA. Es muy probable que Goldman fuera localizado por los que entonces circulaban en la frontera de España a Francia y de Francia a España, lo localizaran como suministrador de armas a ETA, y es muy probable que esa organización autotitulada El Honor de l'Honneur de la Police, esa era la organización que asesinó a Goldman, fuera en realidad el GAP. Otro pequeño detalle: Althusser acabó loco, y además asesinó a su mujer en un ataque de locura, y Robert Linard acabó también en un psiquiátrico y murió en un estado absolutamente lamentable. Lo digo porque esta visión del mayo francés blando, fácil,
de pequeños burgueses, de gente que casi estaba jugando al revolucionario, pues algunos se quedaron muy tocados, ¿eh? Es decir, no es ninguna broma. Y luego os he puesto alguna curiosidad. Reconvertidos en liberales. ¿Hubo dirigentes del Mayo francés que se pasaron, digamos, al otro bando? Claro, hubo montones. Empezando por, bueno, André Malraux no es que se pasara, es que era ministro con De Gaulle. André Malraux, la guerra civil, una posición muy cercana al comunismo en España durante los años 30. Era ministro. El caso de Jacques Brogel, bueno, digamos que ha abandonado las ideas marxistas sin más. André Glusman, que ha sido uno de los que he leído, precisamente para ver su visión, que acabó en Izquierda Proletaria, que era una de las organizaciones trotskistas que sobrevivieron al Mayo francés, de formación filósofo, acabado, bueno, el libro es espectacular, el libro de Mayo del 68 de Glusman, porque es como leerte la antítesis de lo que hemos estado comentando. Sí. Quiero decir que hay personajes llamativos. Y luego una cosa que también llama la atención, muchos de ellos, aquí están las organizaciones, de la Unión de Estudiantes Comunistas, del miembro del Partido Comunista y participante en la Revolución Cubana, por lo menos fue Régis Debray, colaborador de François Mitterrand. Allen Heismar, que era una de las piezas fundamentales del sindicato de estudiantes y después de Izquierda Proletaria, colaborador de François Mitterrand, y Bernard Kouchner, que era de la Unión de Estudiantes Comunistas, también colaborador de François Mitterrand, y este es el famoso fundador de Médicos Sin Fronteras, porque en un viaje a Biafra vio la situación y, bueno, desde entonces se dedicó a promocionar un poco el tema de los... Estas son las frases que hemos puesto por aquí. Perdona, no has indicado nada de convenio. Es que lo dejaba para el final. Vale. Estas son las frases y con esto acabo y hablamos de convenio. Esta es mi frase. Os invito a que participéis en los carnavales del jueves, que vengáis aquí. Va a salir una comitiva vestida a lo Mayo del 68 y como se hizo el año pasado con las sufragistas, se pretende llevar lemas. Pueden ser estos del Mayo del 68, pero yo os invitaría... Tranquila. Yo os invitaría a que llevarais vuestro lema. Es decir, después de lo que hemos visto de Mayo del 68 y a la luz de nuestra realidad, que como veis no es tan diferente, no hay tanta distancia, casi le podríamos poner nombre a algunas de los partidos, posturas que hemos ido desgranando. Yo os invito a que hagáis vuestra frase en un papel, en un cartel, y que la traigáis y que os incorporéis al carnaval. El jueves. La del pavés es del Mayo. La he elegido porque me gustaba mucho. Del Mayo. Sí, no es la playa de la Malvarrosa. La idea es que está la naturaleza, que está la vida, que frente al hormigón está la vida. Yo creo que retomar la memoria crítica es muy importante, porque si no hacemos memoria crítica, analizamos los porqués, es muy difícil que podamos pensar en un futuro diferente. Y entonces, a mí esta frase me ha parecido interesante, pero insisto, intentad hacer vuestra frase. Cohn-Bendit, sabéis que hizo un periplo muy diverso en diversas organizaciones, acabó en los años 80, tengo la fecha concreta, presentándose, estuvo con los ecologistas franceses, luego acabó con los ecologistas alemanes y se acabó presentando por los verdes alemanes en el Parlamento Europeo. Y sigue siendo eurodiputado por el Parlamento Europeo de los verdes. Cohn-Bendit
escribió sus memorias, tengo el título por ahí, no lo he leído, adrede además, porque es un actor quizá muy sesgado, ¿no? Prefería analistas que analizaran el hecho de, excepto el caso de Glusman, ¿eh? El caso de Glusman sí que lo he querido leer porque tenía que leer algo de los que reniegan de Mayo del 68 y este me parecía una buena opción. Escribió una especie de memorias, un poco en un tono parece ser del abuelito que se acuerda de las batallitas, y luego ha escrito otro libro en la que literalmente mantiene la postura de que Mayo del 68 estuvo bien, pero acabó allí y no hay que repetirlo. O sea, no hay que repetir, ¿me entendéis? Ni sus ideas, ni sus planteamientos y tal, que aquello fue poco menos que, si no una equivocación, bueno, una cosa que le pasa a uno de joven. Eso es lo que dice Cohn-Bendit ahora. También es verdad que Cohn-Bendit ya tiene su edad, ¿no? Y su recorrido. Pues nada, traeros vuestros eslóganes al día de los carnavales, pero eslóganes que hagan referencia